Bueno, hoy vamos a ver qué es la fuerza. La fuerza es cualquier influencia externa que tienda a acelerar a un objeto y se mide en newtons. La fuerza es una cantidad vectorial. Ya vimos qué son las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. Una magnitud vectorial es aquella que contiene un número escalar y posee una dirección, sentido y unidad. Y una escalar es la que solamente tiene el número y la unidad. Dijimos que la fuerza se medía en newtons, pero ¿qué es el newton? Es una unidad del Sistema Internacional de Medida. Es una unidad derivada, está compuesta de varias unidades. Y nos dice qué cantidad de fuerza se necesita para mover 1 kilogramo de masa a una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Masa y peso. Pero, ¿será lo mismo? No es un mismo concepto. El peso es una fuerza. Es la cantidad o la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra, dependiendo de la masa y la gravedad que se ejerza. Y la masa es una magnitud escalar con la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por lo tanto, la cantidad de materia o masa se mide en kilogramos y el peso se va a medir en newtons. Yo he hablado de los newtons, pero ¿a quién se debe este nombre? Pues al gran científico, padre de la física clásica, que nació el día de Navidad del año en que murió Galileo Galilei y es llamado Isaac Newton. Fue un famoso científico en 1600. A los 24 años de edad ya había desarrollado varias leyes de movimiento y han sido válidas durante más de 200 años. Las 3 leyes más famosas de Isaac Newton son las leyes del movimiento, pero no son las únicas. Demostró la refracción de la luz, que la luz blanca estaba compuesta de las luces de todos los colores, ¿sí? Así como muchas otras cosas. La primera ley de Newton es también conocida como la ley de la inercia y nos dice que cualquier objeto permanece en reposo siempre y cuando no haya una fuerza externa que altere dicho estado. Es decir, todos los objetos permanecerán quietos a menos de que yo les imponga una fuerza. ¿Pero qué es la inercia? La inercia es la propiedad de un cuerpo a resistir el cambio de un estado de reposo o movimiento. Por lo tanto, la masa puede ser definida como una medida de inercia. Pero no únicamente habla de la inercia, sino también trata de los cuerpos móviles. Y nos dice que un cuerpo en movimiento uniformemente rectilíneo permanecerá en este mismo movimiento a menos de que haya una fuerza exterior que sea aplicada y haga que cambie o detenga su movimiento. En conclusión, la presencia de una fuerza neta que actúe sobre un cuerpo va a depender de una fuerza externa y va a adquirir una aceleración. Por lo tanto, la ley de Newton se va a poder representar como que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Es decir, la masa va a ser inversamente proporcional a la aceleración y directamente proporcional a la fuerza. La segunda ley de Newton establece que si una fuerza externa actúa sobre un objeto, éste acelera y adquiere la
dirección de la misma fuerza que lo ha hecho cambiar de posición. Es decir, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De aquí nosotros podemos definir cuánto equivale la fuerza con un simple despeje. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Ya habíamos dicho que había una gran diferencia entre masa y peso. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad escalar, que es la cantidad de materia. El peso lo vamos a representar con la letra W, mientras que a la masa la vamos a representar con la letra M. Sabiendo esto, nosotros podemos calcular el peso de un objeto, ya que conocemos la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Mientras tanto, que la masa será equivalente al peso sobre la aceleración de la gravedad, teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad será igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿podremos calcular la velocidad de un cuerpo? Sí, dado que la aceleración es un cambio de velocidades. La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Por lo tanto, aquí podremos calcular la velocidad sustituyendo. Podemos saber que la fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, podremos decir que la fuerza será igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial entre un intervalo de tiempo. También podremos calcular el impulso. El impulso que recibe un cuerpo es igual a la fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, el impulso va a ser igual a la fuerza por tiempo. Llegamos a la tercera ley de Newton, la cual nos dice que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto e igual magnitud. ¿Qué quiere decir? Que si yo empujo una caja en el sentido positivo de nuestro plano cartesiano, yo estoy ejerciendo una fuerza hacia el lado derecho del plano cartesiano, pero la caja está ejerciendo una fuerza sobre mí hacia el lado izquierdo. ¿Con qué magnitud? Con la misma magnitud con la que yo estoy empujando la caja. A esta ley se le conoce como la ley de acción y reacción. También existen otros tipos de fuerza. Existe la fuerza de fricción, que actúa sobre una superficie y se opone al desplazamiento a través de una superficie. Es decir, la fuerza de fricción va a ser la fuerza que, si yo estoy empujando una caja en esta dirección, la fuerza de fricción la empuja en este lado, en esta dirección, en sentido opuesto. La suma total de estas fuerzas deberá de ser igual a 0 para que se cumpla el principio de conservación de fuerzas. Resolvamos algunos ejemplos. ¿Cuál es el peso de un yogur de masa de 2 kilogramos? Queremos determinar el peso, por lo tanto tenemos la masa, 2 kilogramos, la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra fórmula nos dice que W es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, es 2 por 9.81, lo que nos da como resultado
9.62. Como segundo ejemplo, ¿cuánta fuerza deberá desarrollar un cohete de 2000 kilogramos para que su aceleración sea de 1 metro sobre segundo al cuadrado? Yo sé de datos, tengo una masa de 2000 kilogramos, una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Como fórmula, pues conocemos la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, si sustituyo será fuerza es igual a 2000 kilogramos por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Lo que nos da como resultado que la fuerza es igual a 2000 newtons. Por lo tanto, el cohete deberá de tener una fuerza, un motor que lo haga adquirir una fuerza de 2000 newtons. Y como tercer ejemplo, calcula la aceleración de un avión de un solo motor, de 2000 kilogramos de masa, un momento antes del despegue, cuando el empuje del motor es de 500 newtons. ¿Qué datos tengo? El primer dato es la masa, que es igual a 2000 kilogramos. Mi segundo dato es la fuerza con la que el motor está iniciando el despegue, 500 newtons. Fórmula: fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración deberá de ser igual a la fuerza sobre la masa. Si sustituyo mis datos, obtengo que la aceleración es igual a 500 newtons sobre 2000 kilogramos, lo que nos da como resultado 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que recordar que 1 newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si yo sustituyo, elimino kilogramo con kilogramo y me quedan metro sobre segundo al cuadrado. Con este ejemplo, terminamos el video de hoy. Sigan haciendo ejercicios de este tipo para que mejoren y puedan hacer ejercicios un poco más complejos. Que tengan un excelente día y nos veremos pronto. Hasta luego.